En este video vamos a introducir el tema proyectiles. Para comenzar, vamos a observar una simulación en la que se observan simultáneamente tres movimientos. Vamos a observar una pelota de fútbol que va a ser lanzada con una velocidad inicial, ¿sí?, que no es vertical, claramente, ¿sí?, forma un cierto ángulo con la horizontal. Una manzana que se lanza de manera simultánea verticalmente hacia arriba. Y una pelota de básquet que se desplaza horizontalmente. La manzana obviamente va a describir una caída libre. Y la pelota de básquet se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. Quiero que observen qué pasa con el movimiento de la pelota de fútbol y la relación con los otros dos movimientos. Como podrán observar, la pelota de fútbol se mantiene siempre simultáneamente frente a la manzana y frente a la pelota de básquet. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque el movimiento de la pelota de fútbol, en cuanto a la dirección vertical, es equivalente al movimiento de la manzana. O sea que en la dirección vertical, si uno solamente observa esa dirección, el movimiento se comporta como una caída libre. Sin embargo, si observamos solamente la parte horizontal del movimiento, se mantiene siempre frente a la pelota de básquet. Por lo tanto, se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme si uno solamente observa la parte horizontal. Seguimos avanzando. Y cuando el cuerpo ya viene cayendo, se mantiene la misma relación. Conclusión. El movimiento de la pelota, que corresponde a lo que se conoce como movimiento de proyectil, en su parte vertical se comporta como una caída libre. O sea, la coordenada Y de la pelota es equivalente, su comportamiento, al de una caída libre. Sin embargo, la coordenada X de la pelota de fútbol se comporta equivalentemente a un movimiento rectilíneo uniforme. Se dice que el movimiento de proyectil es una superposición de estos dos movimientos. Ahora observaremos qué pasa en más detalle con la velocidad que va teniendo la pelota de fútbol. Acá tenemos la velocidad resultante a la que efectivamente se mueve la pelota. Acá tenemos la parte horizontal de la velocidad, la componente horizontal, y acá tenemos la parte vertical de la velocidad, o sea, la componente vertical. ¿Sí? Recordar que este movimiento, en cuanto a la dirección horizontal, se comporta de una manera, y en cuanto a la dirección vertical se comporta de otra. Por lo tanto, el vector violeta y el vector verde se van a comportar de manera diferente. Primero vamos a observar qué sucede con la parte horizontal de la velocidad. Como ya se habrán dado cuenta, la longitud del vector violeta permanece constante. Durante todo el recorrido, la componente horizontal de la velocidad mantiene constante su valor. Esto se debe
a que si uno solamente observa la parte horizontal del movimiento, este se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, ahora observaremos el vector verde, la componente vertical de la velocidad del objeto. A medida que el objeto va subiendo, la componente vertical, como pueden observar, va disminuyendo. En el punto más alto, y esto es muy importante para la resolución de los ejercicios, en el punto más alto de la trayectoria, la componente vertical de la velocidad es 0. El objeto en ese instante, y solamente en ese instante, en el punto más alto, se mueve horizontalmente. Solo en ese instante. No es que se detenga el objeto, obviamente, pero sí deja de subir para luego comenzar a bajar. Por eso es que, como nos pasaba con la caída libre, la v sub i, o sea, la parte vertical de la velocidad, vale 0. En este caso, existe una componente horizontal de la velocidad, lo que hace que siga la trayectoria y complete la parábola que se va formando. Luego de pasar por el punto más alto, la componente vertical de la velocidad del cuerpo va aumentando. Ahora tiene el sentido contrario, ¿verdad? Que en el primer tramo, digamos, en la parte que va desde el punto de salida hasta el punto más alto. Obviamente que a partir de que pasó ya el objeto por el punto de altura máxima, la parte vertical de la velocidad la utilizaremos con signo negativo, como veníamos trabajando con la caída libre. O sea que este vector verde que se observa se comporta igual que la velocidad en una caída libre, ¿sí? Cuando el objeto va subiendo, el módulo de la velocidad va disminuyendo y lo tomamos en la convención utilizada con signo positivo. En el punto más alto, la parte vertical de la velocidad, solamente esa parte, es 0. Y a partir de ahí, la componente vertical de la velocidad va aumentando su valor, pero con el signo contrario. Resumiendo, la componente horizontal de la velocidad tiene el mismo valor durante todo el recorrido. La componente vertical va disminuyendo a medida que el objeto aumenta su altura. En el punto más alto, la componente vertical es 0. No es que la velocidad sea 0, ya que en este caso el movimiento se produce en dos dimensiones, ¿verdad? Tiene un movimiento vertical y uno horizontal simultáneos. Pero la parte vertical de la velocidad es 0. Luego de pasar por el punto más alto, la parte vertical de la velocidad va aumentando, cambiando su signo en la convención que venimos trabajando. En cuanto a la velocidad resultante, va disminuyendo hasta que en el punto más alto coincide con la componente horizontal de la velocidad. Este punto es el de mínima velocidad de la trayectoria. Luego, la velocidad resultante, por lo tanto, va aumentando. Y siempre se comporta de la manera que se encuentra contenida en una recta tangente a la trayectoria, ¿sí? Una recta que tiene un solo punto en común con la trayectoria. En cualquier punto que yo tome, la velocidad resultante es tangente a la trayectoria. Al igual que en la caída libre, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo en este tipo de movimiento es la fuerza de gravedad, o sea que la fuerza neta actuante es igual al peso. Pero la velocidad inicial no es ni nula ni vertical, sino estaríamos simplemente con una caída libre, ¿verdad? Como decíamos, en la dirección horizontal el movimiento es equivalente a un movimiento rectilíneo uniforme. Y en la dirección vertical es equivalente a una caída libre.
¿Cuáles serán las características de este movimiento entonces? La trayectoria claramente no es un segmento de recta como en los movimientos que veníamos trabajando, es diferente. Es un arco de una curva que se denomina parábola. En cuanto a la velocidad, primero que nada destacaremos que es siempre tangente a la trayectoria. Y debemos diferenciar la parte horizontal y la parte vertical de la velocidad. O sea, la componente horizontal tiene un comportamiento y la componente vertical tiene otro diferente. La componente horizontal permanece constante. Recordar que en esta dirección el movimiento es equivalente a un MRU. La componente vertical varía uniformemente. Recordemos que en esta dirección el movimiento es equivalente a una caída libre. En cuanto a la aceleración, como la fuerza neta es igual al peso del cuerpo, al igual que en la caída libre, la aceleración coincide con la aceleración gravitatoria del lugar. O sea que es constante, tiene dirección vertical y sentido hacia el centro de la Tierra. Y su valor es el de la aceleración gravitatoria, G. Bueno, en cuanto a las ecuaciones del movimiento de proyectiles, muchas de ellas ya las hemos utilizado, como podrán ver a continuación. Y algunas las vamos a introducir ahora, pero vayamos por partes. Lo primero que observaremos son las componentes de la velocidad inicial. Como esta velocidad no está dada según el eje X o el eje Y, es necesario descomponerla. Algo similar a lo que hacíamos con el peso en un plano inclinado. Tenemos aquí la velocidad inicial, a la que le llamé v sub 0, el ángulo de lanzamiento, al que le llamé alfa. Tenemos aquí la componente vertical de la velocidad inicial, a la que le llamamos v sub 0i, que viene a ser la parte de la velocidad que hace que el objeto comience a adquirir una cierta altura. ¿Sí? Básicamente es la velocidad que nos indica cómo se comporta en el comienzo del recorrido la coordenada y del movimiento. En cuanto a la horizontal, la componente horizontal le llamaremos v sub x. No le pongo un 0 indicando inicial porque este valor es fijo en todo el recorrido. Recordar que en la horizontal este movimiento es equivalente a un MRU. Por lo tanto, este valor va a ser fijo para todo el movimiento. Este no. Este valor, el valor de la velocidad vertical, primero vale v sub 0i, pero después va a ir cambiando con el recorrido del movimiento. Planteemos ahora lo siguiente. Si planteamos el coseno de este ángulo, ¿sí?, tenemos que estar trabajando aquí con un triángulo rectángulo, ¿verdad? En el cual la hipotenusa, ¿sí?, la hipotenusa es v sub 0, o sea, la velocidad inicial. El cateto opuesto es la parte vertical de la velocidad inicial. Y el cateto adyacente es la parte horizontal de la velocidad inicial. Que me parece no lo aclaré, por las dudas, lo remarco. Esta es la velocidad que me va a indicar de qué manera avanza, según la coordenada x, el objeto que se está moviendo, ¿sí? Esta me indica cuál es el comportamiento de la coordenada y al comienzo del movimiento. Esta me indica cuál es el comportamiento de la coordenada x durante todo el movimiento. Como ustedes recordarán, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que sustituir aquí coseno de alfa, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es
v sub x, la hipotenusa es v sub 0. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar v sub x. Vamos a pasar v sub 0, que está dividiendo, multiplicando. Y nos queda entonces que la componente x de la velocidad de todo el recorrido se obtiene multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Esta es la componente x al comienzo del movimiento y durante todo el recorrido. Si planteamos el seno del ángulo, que como ustedes recordarán es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ahora el cateto opuesto corresponde a v sub 0i, ¿verdad que esta distancia es igual a esta distancia que está aquí? La hipotenusa también es obviamente v sub 0. Pasamos v sub 0 multiplicando y nos queda lo siguiente. La componente vertical de la velocidad inicial es el valor de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y esto solamente vale para el instante inicial, ¿verdad? Después se va a comportar al igual que en la caída libre, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo? Según un eje, el movimiento se comporta de una manera y según el otro eje se comporta de una manera diferente. Vamos a diferenciar al principio dos grupos de ecuaciones. Las del eje X, que corresponden al MRU, y las del eje Y, que corresponden a la caída libre. Primero que nada, ubicaremos las componentes de la velocidad que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver, en el eje de las X se cumple la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que como vimos hace unas clases atrás, tiene esta forma, ¿verdad? En este caso, a la velocidad le llamamos Vx, ¿verdad? Porque estamos hablando que esta ecuación es válida para la coordenada X, que está regida por la componente X de la velocidad, ¿verdad? Que la podemos calcular mediante esta ecuación que tenemos aquí. Después, en el eje Y se cumplen las 4 ecuaciones de la caída libre que ya trabajamos en las clases anteriores. Por lo tanto, lo que se agrega nuevo sería estas dos ecuaciones, ¿verdad? Estas ya las teníamos de antes, ¿sí? Y ahora lo siguiente. Esto lo trabajamos en realidad allá al comienzo del curso. Cuando queremos saber el valor de un vector resultante, si conocemos la parte X y la parte Y de ese vector, aplicamos esto, una aplicación, recordemos, del teorema de Pitágoras. El vector resultante que estaba marcado en rojo en la simulación, ¿verdad? Va a ser el vector que estaba marcado en violeta, elevado al cuadrado, más el vector que estaba marcado en verde, elevado al cuadrado, y a eso le hacemos la raíz cuadrada. Eso es simplemente el teorema de Pitágoras. Si uno quiere saber la velocidad resultante en algún instante determinado, tiene que saber cuánto valen las otras dos y aplicar el teorema de Pitágoras. Acá les dejo el ejercicio para que ustedes trabajen y busquen una solución a cada una de las partes, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, comuníquense mediante la plataforma. Estamos a las órdenes.